Bueno, tras este acto de apertura, nos complace presentar a Sergio del Molino Molina, escritor, periodista, autor de obras tan influyentes como La España vacía, una obra que abrió un debate imprescindible sobre la despoblación y sobre todo también ese desequilibrio territorial en nuestro país. Su experiencia, la capacidad, sobre todo para conectar la reflexión demográfica en la vida y en la realidad cotidiana de nuestro país, pues convierte en su ponencia en una oportunidad única, sobre todo para inspirarnos, para tomar referencias y para enriquecer el diálogo que hoy iniciamos en Canarias en materia demográfica. Lo dicho, le dejamos este escenario a Sergio del Molino Molina. Ay, bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Voy a poner el temporizador aquí para no irme de tiempo, espero. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por invitarme a este primer congreso de reto demográfico. Muchas gracias por haber organizado y por priorizar, por poner en lo más alto de la agenda política una cuestión que yo creo que nunca debería bajar de ahí, debería ser una de nuestras preocupaciones tanto del presente como del futuro inmediato. Yo soy un intruso, quiero decir, yo en toda la nómina de ponentes que van a desfilar por este escenario entre hoy y mañana, provengo de la literatura y del periodismo, quiero decir, provengo de lugares donde se discute mucho, donde se habla mucho y donde intentamos conectar con un montón de gente, pero lo hacemos desde una posición marginal, de observador y de polizón muchas veces, ¿no? Y como tal espero ser acogido en estas jornadas. Porque además yo, como provengo del periodismo, yo he sido periodista y ahora soy escritor, sé que dentro del periodismo la literatura tiene muy mala fama y sé que también en todas las ciencias sociales tiene muy mala fama. Hacer literatura es hacer relleno. O sea, hacer literatura es poner cháchara. O sea, cuando tú no tienes gran cosa que decir o no tienes algo que aportar, metes literatura, metes poesía, ¿no? Se nos decía mucho en las redacciones, o no hagas literatura, te decían esto, no hagas literatura, o sea, no divagues, no rellenes por rellenar, cuéntanos chicha, o al contrario, si no había nada que hacer, pues dices, pues échale literatura, ¿no? Dices, bueno, es que yo aquí tengo una página entera que contar y solo tengo un párrafo. Dices, bueno, pues rellénala, echa literatura, ¿no? Para mí la literatura es mucho más importante y me gustaría convenceros a muchos de que la literatura es relevante y tiene algo que decir sobre cosas en apariencia tan técnicas, tan especializadas como las que se van a debatir en este congreso, ¿no? Yo creo de verdad que la perspectiva muchas veces literaria, y lo podemos ver, se ha hablado siempre de economía, de demografía, de sociología, de muchas cuestiones relacionadas con las ciencias sociales, y rara vez se habla de cuestiones culturales cuando hablamos de la despoblación. Y sin embargo, para mí, la cuestión cultural, la cuestión mitológica, es relevante, es muy importante para poder acercarnos a todo esto. Y probablemente sin esa dimensión mitológica, sin la literatura que muchos han echado a este asunto, no estaríamos hoy aquí reunidos, no estaríamos hoy debatiendo esto y no sería el reto demográfico, o como queramos llamarlo, no sería una prioridad de la agenda política ni tendría ningún tipo de relevancia pública, ¿no? Voy a intentar esbozar y trazar algunas líneas. Si por favor los compañeros me pueden poner la primera diapositiva que he traído, que no me han dejado. Sí, la siguiente. Esto es. Bueno, esta fotografía, que la veis un poquito borrosa, la veis borrosa porque no he podido conseguirla de mayor calidad. Es una fotografía que tomó mi abuelo. Mi abuelo nació en 1914 en este pueblo. Este pueblo se llama Bubierca. Es un pueblo que está en la provincia de Zaragoza, es un pueblo cerquita de Calatayud, en el camino en la carretera que va a Madrid. Esta carretera estrechita que veis, hoy es la N2, la Nacional 2, la carretera que une Madrid con Barcelona y Zaragoza.
o sea, una de las vías principales de comunicación de España, y es un pueblo que hoy, según los últimos datos, tiene 57 habitantes empadronados. 57. Yo creo que en Canarias no tenéis prácticamente ningún pueblo que tenga 57 habitantes. Pero esto es una realidad que en Aragón y en algunos lugares de Castilla es bastante frecuente. Quiero decir, no es raro encontrar pueblos de menos de 100 habitantes que se rigen que son municipios, ¿eh? Esos son municipios con su alcalde y con todo, y que se rigen por el método del concejo abierto, ¿no? Sabéis que tienen alcalde pero no tienen concejales. Este pueblo, que tiene 57 habitantes, en realidad no está en un lugar aislado. Está en un lugar, está muy bien comunicado. Esta carretera que veis hoy, pues era una carretera que en mi infancia estaba muy transitada, era la N2, estaba llena de camiones. De hecho, era un horror vivir justo en la carretera, porque te pasaba todo el tráfico de camiones de Madrid a Barcelona. Entonces luego hicieron la autovía, la A2, que pasa por arriba, pasa por ahí, por esas montañas, y desviaron todo el tráfico. La carretera ya se quedó como un paseíto muy, muy agradable, pero la autovía tiene una salida directa a Bubierca. A pesar de que es un pueblo muy, muy, muy pequeño, tiene una comunicación directa. No solo eso, por ahí debajo, no lo veis, pero por ahí debajo hay un túnel que pasa el ferrocarril, que también es la línea de Madrid-Barcelona, y Bubierca tiene, un poquito más atrás, tiene un apeadero con trenes que todavía hoy paran. Es decir, todavía hay una comunicación directa. Te puedes ir directamente desde Atocha hasta Bubierca. Va parando todos los pueblos, con lo cual es un viaje denso, pero tienes una comunicación directa con Madrid y con Zaragoza, muy fácil. Evidentemente no hay escuela ni hay servicios, pero a 5 y a 10 kilómetros hay 2 núcleos de población con todos los servicios, con instituto, con centro de salud, con escuela. O sea, quiero decir, está bien, el pueblo está bien. Y sin embargo, desde el año 2000 hasta hoy ha perdido prácticamente la mitad de la población. Superaba los 100 habitantes en el año 2000 y en el año 2024 ya eran 57. 57 empadronados, quiero decir. Eso quiere decir, como se dice siempre en Aragón cuando te preguntan ¿cuánta gente vive aquí? Y te dicen ¿empadronados o durmiendo? Te preguntan, ¿no? Siempre. Porque la diferencia es notable. Entonces aquí puede haber empadronados, pero yo os digo que si vais un día de enero os vais a encontrar probablemente a 2 personas en todo el pueblo. Una es el alcalde y el otro es la oposición. O sea, la polarización política de Bubierca es mucho más dramática que en el resto de España, ¿no? Porque podemos ver aquí el disputado voto del señor Cayo. Muy envejecidos ambos, evidentemente, también. O sea, es un pueblo del cual yo probablemente voy a ver su extinción, porque si en 24 años se ha reducido a la mitad la población y ya está muy envejecida y no es capaz de atraer absolutamente a nadie, a pesar de que no está aislado, a pesar de que reúne todas las condiciones en las que se supone que podría fijar población, está muy bien comunicado, está en el mundo, es decir, no es un lugar aislado en unas montañas remotas al que haya que hacer muchos esfuerzos para llegar, y tiene servicios cerca, ¿eh? Y aún así se va desmoronando. Y yo voy a asistir a lo largo de mi vida a la desaparición del pueblo en el que nació mi abuelo en 1914. Y es una catástrofe de la que nadie se va a dar cuenta, pero es una catástrofe. Porque este pueblo, ahí donde lo veis, este pueblo pequeñito, ya existía cuando llegaron los romanos, y con ese mismo nombre. O sea, cuando Marcial, que es el gran poeta humorístico romano, escribe sus epigramas y llega a Roma y triunfa como gran poeta, y le cuenta a los romanos de dónde es, empieza a describir los pueblos de alrededor de Bilbilis, que es la actual Calatayud, que es de donde él viene, la ciudad romana, y empieza a describir y habla del Moncayo, y habla de los montes, habla de los lugares que él recorre, y uno de los lugares que menciona es Boberca. Ya aparece mencionado en Marcial. O sea, es un pueblo que probablemente sea un nombre ibero. O sea, ya era un pueblo viejo cuando los romanos llegaron. Entonces, yo voy a asistir a la desaparición de un pueblito que nunca ha sido muy grande, siempre ha vivido muy poquita gente ahí, pero esa poquita gente lleva allí viviendo desde hace 2.500 años, 3.000, no lo sé. Y
y yo a lo largo de mi vida voy a asistir a la extinción de algo que ha sido prácticamente eterno, ¿no? Que ha sido mucho más largo que el Estado español, mucho más duradero que muchas instituciones y muchas cosas que hemos estado viendo, y en el que nadie había reparado prácticamente, porque es un pueblito perdido en la ruta entre Madrid y Zaragoza, a pesar de que bueno, luego ha tenido sus cosas históricas, y aquí estuvo Napoleón y estuvieron reyes. O sea, luego tiene, como todos los pueblos, tiene su pequeña historia y sus pequeñas glorias. Esta foto la hizo mi abuelo, esta foto la veo borrosa, pero es una foto decente. Mi abuelo era un paisajista decente, le gustaba mucho la fotografía, era un fotógrafo aficionado que no llegó a desarrollar ninguna carrera, pero era muy persistente, y tenía su propio laboratorio y sus cosas, y yo el gusto de la fotografía lo heredé de él en buena medida, y forma parte de la obsesión que él tenía por este pueblo. Él tenía una querencia enorme por Bubierca, y que le llevó en su vejez a comprarse una casa con el dinero de la jubilación, una casita que no se ve en este pueblo porque está en una calle de bajada, y esa es la casa que a mí me permitió conocer el pueblo, ¿no? Es la casa en la que él se fue retirando y donde se fue convirtiendo poco a poco en un campesino aragonés. O sea, él pasaba al principio los veranos, luego fue pasando cada vez más tiempo, estaba muy a gusto, muy cómodo en su pueblo, y fue pasando la vejez en Bubierca con un enamoramiento feroz. Tanto es así que en su casa de Madrid, él tenía un montón de recuerdos y un montón de cosas de Bubierca, siempre. O sea, Bubierca era como su referente, su obsesión, su meca, ¿no? El lugar donde estaban sus raíces. ¿Qué sucedía? Que todo era mentira, que todo era una invención. Realmente él no tenía nostalgia, o no podía tener una nostalgia de algo que no había vivido. Él nació en este pueblo en 1914 porque había una costumbre en Aragón de la cual también se benefició Goya un tiempo antes. Goya, sabéis que se dice siempre, nació en Fuendetodos. Pues nació en Fuendetodos como mi abuelo nació en este pueblo, porque era costumbre entre las familias que ya habían emigrado a Zaragoza, que ya estaban instaladas en Zaragoza, llevar a los hijos a nacer al pueblo para que tuvieran una partida de bautismo del pueblo y hubiera una vinculación administrativa, una vinculación jurídica con el pueblo del cual habían salido. Pero esa era toda la vinculación que tenía mi abuelo. Mi abuelo no vivió nunca en Bubierca. Hasta que no se jubiló y no se compró esa casa, nunca había vivido. Y sin embargo, él tenía una noción de paraíso perdido brutal. O sea, él creía que su lugar en el mundo era este pueblo y no el Madrid que le había tocado vivir, o la Zaragoza de su juventud, o la vida urbana, absolutamente urbanita que llevó mi abuelo. Mi abuelo no fue un campesino, mi abuelo no fue un protagonista del éxodo. Y sin embargo, él se sentía así, él se sentía atraído tremendamente por un lugar que estaba en declive, un lugar que él mismo presenciaba en su vejez, que iba apagándose con él se acompasaba un poco a su apagamiento, y se sentía sentía que sus huesos tenían que reposar ahí, en el lugar donde él había nacido, aunque solo lo único que le vinculaba era el acto de nacimiento, absolutamente nada más. Yo os cuento esta historia porque yo escribí La España vacía por esto. Yo, antes de La España vacía, escribí un libro que se titulaba Lo que a nadie le importa, que era una indagación en la historia de España del siglo XX a partir de la vida de mi abuelo, que recorrió ese siglo, desde 1914 hasta su muerte en 1997. Creo que mi abuelo representaba muy bien al español común que vivió el siglo XX y que vio su vida atravesada por el trauma de la guerra y por un montón de silencios que le condicionaron durante toda su biografía, ¿no? Y cogí su figura como excusa para intentar mirar España desde una perspectiva literaria en el presente y el pasado. Y al indagar me di cuenta de esto, de lo que no me había dado cuenta hasta entonces. Me di cuenta de lo absurdo que era que un hombre que no había vivido en un pueblito pequeño, tuviera una obsesión tan atroz, una vinculación, un sentido de pertenencia tan fuerte, tan arraigado en él. Y me pregunté, si mi abuelo representa más o menos la normalidad de los españoles, era el típico hombre gris, quiero decir, el típico, fue un empleado del Corte Inglés de toda su vida, quiero decir, no fue una persona extraordinaria. A mí lo que me interesaba de la vida de mi abuelo era que representaba muy bien a la media de los españoles. Es decir, no que era un héroe, ni un villano, ni una víctima. Era una persona que había sobrevivido al siglo XX, ¿no? Eso es lo que me interesaba. Y pensé, si esto le pasaba a él, le tenía que pasar a mucha más gente, ¿no? Esto
tendría que ser un sentimiento, si no común, más o menos generalizado, ¿no? Y explorando esa intuición fue como empecé a imaginar lo que sería la España vacía. La España vacía habla de la despoblación, pero habla desde una perspectiva emocional, intentando indagar por qué es importante, por qué para mucha gente es importante la vinculación con esos pueblos. Muchas veces sin haberlos vivido, ya no como mi abuelo, que por lo menos había nacido en él y tenía primos, y algún verano había ido ahí a robar melocotones con ellos. No solo mi abuelo, sino gente que eran hijos o nietos de ese éxodo rural y sin embargo mantenían una vinculación enorme, enorme, enorme con unos lugares en los que nunca habían vivido. Y muchas veces a lo mejor habían estado de paso prácticamente, pero en su imaginación, en su identidad, tenían una atracción enorme, un poderío enorme, ¿no? Y intuí que eso era importante, que eso es lo que se nos estaba pasando por alto en todo este debate. Que hablábamos, yo he hablado mucho como periodista cuando trabajaba en Heraldo de Aragón. A mí me interesaban muchísimo estos temas. Aragón es una comunidad pues que está condicionada directamente por un desequilibrio demográfico enorme. Sabéis que más de la mitad de la población de Aragón está concentrada en Zaragoza y el resto está dispersa. Es decir, no hay un reparto ni siquiera ni de lejos equitativo de la población. Hay muchísimos núcleos como Gubier, hay muchísimos lugares de menos de 100 habitantes, hay muchísimos núcleos ya abandonados, en el Pirineo y en Teruel y en muchos lugares hay un montón de pueblos como este, pero en los que no hay nadie, que están ya sin techo y que son poblados fantasma y que son muy sugerentes, muy poéticos, porque son ruinas, evidentemente, y eso es un tema que yo he recogido mucho, que he trabajado muchísimo, ¿no? Me interesaba mucho porque es uno de los debates de siempre ha sido uno de los debates y una de las cuestiones más preocupantes en Aragón. Pero a mí me parecía que no teníamos claro cuál era, o no destacábamos, no subrayábamos lo suficiente ese poder emocional, que sí lo había subrayado el arte, sí lo había subrayado la literatura. Me di cuenta de que buena parte de la literatura española del siglo XX, y no poco cine, trata sobre esto, trata sobre mi abuelo, trata sobre la atracción que mi abuelo sentía sobre esa pérdida, ¿no? Ese sentimiento de desaparición de un mundo que añoraban terriblemente. Y todos estos debates tenían un componente emocional enorme. Y yo esta intuición la tenía en el libro y la comprobé después en los debates que se generó cuando el libro explotó y me tocó ir a un montón de foros a compartirlo con los lectores. Los debates que había los primeros debates que hubo en torno al libro antes de que se convirtieran en una cuestión política o en una cuestión más técnica y antes de que se abordase desde otras perspectivas, los primeros debates eran eminentemente emocionales. La gente levantaba la mano en los foros y hablaba de su pueblo. Todos aprovechaban, en una especie de terapia enorme, todos aprovechaban para hablar de su pueblo. Eso eran los debates. O sea, yo hacía una charla o teníamos un encuentro, un panel, un debate, y cuando se abría el turno de preguntas, la gente levantaba la mano y entonces hablaba de su pueblo o del pueblo de su padre o del pueblo de su abuelo. Nos hablaba de cómo era, de la pena que le daba que el pueblo hubiera desaparecido o que estuviera menguando o que cada vez que iba el pueblo estaba cada vez más triste. Esa relación era poderosísima y se producía una especie de catarsis en esos foros que parecía una terapia. Yo me sentía un poco psicólogo, o sea, a veces, ¿no? Abordando traumas de un montón de gente. Y a la vez me constataba que lo fundamental de todo el debate, la catarsis, lo que nos llevaba a hablar de todo esto, era la vinculación sentimental con un mundo que había desaparecido. Incluso en estas propias jornadas, que van a ser eminentemente de especialistas y en las que se van a hablar de cuestiones muy técnicas y donde se va a abordar el asunto con muchísima seriedad y muchísimo rigor, incluso en estas jornadas, como veis, el propio reclamo, el propio cartel, podría ser perfectamente mi abuelo, que es un señor canario, mirando un paisaje canario, pero podría ser mi abuelo, sentado contemplando su pueblo. Quiero decir, la vinculación emocional de Magdalena de Proust con todo esto es importantísimo. Esto puede parecer una obviedad hoy, pero entonces no lo era. Quiero decir, a mí no me lo parecía, ¿no? Yo creo que si no subrayamos lo suficiente
que todo esto tiene un componente mitológico, nos perdemos buena parte del meollo del asunto y no entenderemos qué es lo que moviliza a la gente. Porque la gente no se moviliza por cuestiones racionales. La gente no se moviliza tanto por falta de servicios o por cuestiones de racionalidad económica. Eso lo sabemos. Sabemos que el componente emocional es muy poderoso. Y sin ese componente emocional no se hubiera arrastrado y no estaríamos generando, no estaríamos hablando de estos foros y no se habría legislado y no se habría tomado una conciencia lo que ha pasado en los últimos años. Esto importa porque para mucha gente es importante en su sentimentalidad, en su emoción, en la configuración de su identidad, a la hora de preguntarse quiénes son ellos. Estos pueblos, estos lugares desaparecidos, estos lugares con los que han tenido esa vinculación poderosísima y de las que son conscientes que han existido como Bubierca desde mucho antes de los romanos, son importantes. Son importantes y eso no deberíamos perderlo nunca de vista. Por favor, si me pasáis a la siguiente diapositiva, aquí la tenemos. Y eso creo que no lo han perdido de vista el arte y no lo ha perdido de vista buena parte de la gente que lo ha contado. Esa es una fotografía de Ramon Massats. Ramon Massats es un genio, era un genio de la fotografía, uno de los grandes fotógrafos de España. Yo tuve el privilegio de comisariarle o de prologarle un catálogo compilatorio de su obra. Era una exposición que se llamaba Visit Spain, y él recorría España en los años del desarrollismo. Él documentó a su manera la transformación enorme de España a partir de los años 50, 60 y 70, ¿no? En ese momento en el que se produce ese crecimiento brutal y ese cambio demográfico tan grande en el cual España deja de ser, en muy poquitos años, deja de ser un país eminentemente agrícola para convertirse en un país urbano y de servicios orientado fundamentalmente al turismo. Esta foto es mentirosa, como todas las fotos. Quiero decir, las fotos, lo bonito de las fotos es que son como la literatura. Parece que cuentan una verdad, pero en realidad cuentan lo que el fotógrafo quiere que cuente. Que eso es lo bonito. Lo importante de los relatos es que siempre hay una intención, es que siempre hay alguien que está intentando llevarnos a demostrarnos algo que quiere contarnos, ¿no? Y en este caso, Massats, como en otras, a mí esta me gusta, pero tiene otra muy famosa, también de un 600 accidentado en una carretera con un burro al lado. Es decir, un burro pasando. Entonces eran como la España que va y la España que viene. O sea, siempre estaba simbolizando la España que se iba y la España que venía, ¿no? Siempre estaba buscando ese contraste. Y aquí lo vemos claro. Hay unas torres en construcción. Ahí están los esqueletos de los nuevos edificios en un extrarradio de una ciudad que está creciendo muy rápidamente por los éxodos rurales, y probablemente dos albañiles o dos currelas, probablemente venidos también del campo, que están tomándose el descanso aquí con una cesta y con unos chorizos de su pueblo y con un vino que se han traído, mientras están colaborando, participando o haciendo trabajos forzados para construir la España del futuro, ¿no? Esto también es mitología. Es decir, hemos crecido con esta mitología. No solo hemos crecido con la mitología de los pueblos abandonados, sino con la mitología de las masas de población que se han ido desplazando y que han conformado la identidad de muchas ciudades, ¿no? y que está también presente su rastro en la literatura, está presente en el cine, está presente en el arte, está presente en el magma, en las cosas que de verdad importan. Yo estoy convencido de que las cosas que, si tú quieres saber lo que le importa a un país, tienes que leer su literatura. Quiero decir, es esforzado, pero en la literatura están los temas que preocupan en cada momento. Tú quieres saber qué preocupaba en la España del siglo XIX, léete a Galdós. Y entonces sabrás qué es lo que les preocupaba a los españoles de entonces y qué es lo que sentían como doloroso, qué es lo que sentían como urgente, qué es lo que veían, ¿no? Y eso puede o no coincidir con los datos reales. Es decir, nosotros podemos tener una idea muy dramática, muy urgente de una cosa, y luego esto nos lo desmienten, y seguramente en alguna de las mesas se verá también que la idea que se ha ido haciéndose lugar común en los últimos tiempos, sobre todo gracias a la labor de muchas plataformas de activismo, del abandono que sufre buena parte de la España rural, está en buena medida desmentida por muchos datos, ¿no? Es decir, bueno, el abandono en realidad vale. O sea, en la provincia de Teruel, por ejemplo, os pongo, porque como vengo de Aragón, en la provincia de Teruel hoy viven la mitad de gente que hace un siglo, la mitad. Pero los que viven hoy viven mucho mejor que hace un siglo.
pero muchísimo mejor. Es decir, tienen unos servicios y una conexión. Por cierto, me olvidé de decir de que Buyerca tiene 5G. Es decir, tampoco hay problema de desconexión. Puede huir un nómada digital y no hay problema de vivienda porque la mitad del pueblo está en venta. Es decir, o sea, no hay... O sea, reúne todas las características que quieres para poder atraer población y, sin embargo, mengua, ¿no? Eso también, esas paradojas me gusta subrayarlas. Massad se está construyendo una mitología de la que hemos mamado todos. La mitología del desarrollismo, la mitología de las ciudades hechas a trompicones enseguida, en los barrios hacinados de gente, de migrantes venidos del campo, de una España que creció muy rápido y en algún momento se olvidó de ese campo, se olvidó de lo que dejaba atrás, ¿no? En esa mitología, sea o no cierta, las mitologías no tienen por qué ser ciertas para ser sentidas como verdaderas. Es decir, no, puede haber luego datos que los maticen o incluso que las refuten, pero da igual. Si nosotros hemos sido educados en esa mitología, en esta imagen, esa va a ser nuestra verdad. Esa va a ser el imaginario en el que nosotros vivimos y con lo que tenemos que trabajar, incluso políticamente también. Quiero decir, nadie nos va a convencer de que nuestras mitologías no se sostienen sobre la realidad. O nos va a dar igual, nos pueden convencer, nos pueden decir, no, mira, esto no fue así exactamente, o no fue tan traumático, o el abandono no fue tan terrible, vale, lo matizaremos, pero si nosotros lo sentimos así porque lo hemos mamado y está ahí fijado en fotografías, y está fijado en libros, y está fijado en historias, eso es inconmovible. Es decir, porque incluso aunque demos la razón a quien nos lo refuta, vamos a seguir aferrados a ello porque es nuestra identidad, es lo que nos conforma. Y nosotros tenemos que jugar con eso. Y España está hecha de esto. Quiero decir, la España contemporánea, la España en la que hemos ido creciendo, es esta España. Es una España de gente que abandonaba un lugar querido, que se sentía expulsada muchas veces. Unos lo abandonaban con gusto, otros lo abandonaban a desgana, pero se veían forzados a establecerse una vida que era muy distinta, que tenía unos códigos, una forma de entender incluso el tiempo, de entender el lenguaje, de entender las relaciones sociales, que eran muy distintas, ¿no? A mí siempre me gusta citar un manual que había que se repartía entre los misioneros pedagógicos. ¿Os acordáis? Las misiones pedagógicas de la República, que fue el primer intento tímido de política cultural rural que se hizo en España. Y esas misiones que llevaban a los grandes intelectuales y a los grandes escritores, pintores, artistas, pensadores de España de la época, los llevaban a dar conferencias y a montar teatro a pueblos muy remotos donde nunca jamás se había visto un libro, ese tipo de cosas. Llevaban a los que querían participar en ellas les daban un manual para comportarse en el pueblo. Un manual, y era un manual en el cual decían cómo había que mirar a las mujeres y cómo había que tratarlas. Básicamente, cómo respetar la religiosidad popular, cómo dirigirse a los ancianos, cómo vestirse. Cómo vestirse en el pueblo, en determinadas circunstancias. Básicamente era un manual en el que decían no seas gilipollas porque acabarás en el pilón. Es decir, ten cuidado, ten cuidado. Y realmente era un manual muy parecido al que usaban los personajes de Star Trek cuando contactaban con una civilización extraterrestre. Parecía que se adentraban en otro mundo, les decían, tened cuidado que es otro mundo. Bueno, ese mundo desapareció y es lo que estamos viendo aquí, que ese mundo desaparece y es una gente que se ve obligada a moverse en otros códigos. Ya no existen esas barreras, ya no existen esas fronteras entre un campo con unos códigos, unas miradas y otras y una ciudad donde el tiempo funciona de otra forma, el tiempo es lineal, no se rige por las estaciones, se rige por los horarios de trabajo, se rige por otras cosas. Bueno, todos vemos Netflix, todos estamos conectados al mismo mundo, vivimos en un mundo globalizado y participamos todos de la misma conversación en unas condiciones muy fáciles, ¿no? y muy accesibles. En cuanto tengamos un cacharrito que lo podemos tener con mayor o menor conexión todos en cualquier sitio, formamos parte todos de la misma comunidad. Y eso debería facilitarnos la vida, debería
hacernos ver que estamos hablando todos de las mismas preocupaciones y de las mismas cosas, ¿no? En este momento, cuando Massad hace esta fotografía, esos dos mundos están colisionando. Esos dos mundos están entrando en un punto de ebullición, y nosotros todavía vivimos en esas coordenadas. Quiero decir, todavía no hemos desechado esa idea de esa España que abandonaba un sitio y se iba a otro, ¿no? Y de ahí surgen los mitos. De ahí surgen los mitos del arraigo, de ahí surgen los mitos del paraíso perdido, de los lugares con los que estamos en deuda, en cierta forma. Y creo que de eso va todo esto, en buena medida. Quiero decir, va de intentar resolver un entuerto histórico o un entuerto cultural mucho más profundo, mucho más sentimental, mucho más metafísico que los datos, las estadísticas, las reclamaciones de los vecinos y de los activistas de la despoblación pueden hacer ver. Es decir, no estamos hablando solo de una ratio de médicos por habitante, no estamos hablando de si las escuelas rurales deberían estar abiertas con 4 o 5 niños o si deberían estar todos los niños en un lugar en una escuela más grande, o si ese debate que a mí me fascina sobre si una escuela en la que hay 4 niños y cada uno está en un curso distinto, ¿eso es una escuela o no? ¿O es una guardería? ¿Tiene efectos sobre el aprendizaje? ¿No sería mejor que esos niños fueran en una ciudad aunque tuvieran que hacer 30 kilómetros de autobús todos los días? Esos debates, en el fondo intentan restituir un sentimiento de injusticia histórico que muchos españoles sienten y que está condensado en esta foto. Si me pasáis a la tercera y última diapositiva, os lo agradezco, por favor. Y aquí tenemos a nuestro querido Paco Martínez Soria, querido para unos, detestado para otros. Es del pueblo de mi mujer de Tarazona, con lo cual en mi familia es el tío Paco. Y que representó probablemente, cuando hablaba de que el cine y la literatura representan todos esos cambios, probablemente no hubo ningún intelectual, ni ningún filósofo, ningún pensador, ni ningún poeta que expresara mejor el cambio que estaban viviendo entonces que Paco Martínez Soria con sus películas. En concreto, el turismo es un gran invento, de lo cual creo que en Canarias pues sabéis muchísimo, porque sois vanguardia en cuanto al turismo. 18 millones de turistas, había oído antes, ¿no? 18 millones de turistas. Bueno, vosotros sois pioneros en todo, incluso pioneros y vanguardistas en lugares como Lanzarote, con la intervención del arte, la arquitectura, el urbanismo y dentro de toda la integración del paisaje y la reflexión. No hay ninguna lección que dar a los canarios sobre el turismo, al revés, creo que los canarios tienen que dar lecciones a todo el mundo sobre ello, pero el turismo se convirtió en ese momento y todavía hoy en el gran fetiche. En el gran fetiche del desarrollo, en el gran fetiche que configuró, que cambió la faz de España por completo, ¿no? Y fue un momento en el que todavía vivimos y en cuyos debates pues, todavía estamos enredados, que yo creo que ha creado un gran equívoco y una gran frustración en muchos lugares amenazados de despoblación, que en España, en Canarias tenéis algunos en las islas, en La Gomera, en El Hierro, La Palma, en algunos se ha dicho antes y probablemente se dirá después, pero lo que sucede en lugares como la Serranía Celtibérica, en España o en la frontera entre España y Portugal, ¿no? en Zamora, en algunas zonas de Extremadura, de Salamanca, o en las sierras del norte de Andalucía, ¿no? En las sierras del Segura y demás, la despoblación allí no tiene comparación con ningún otro lugar de Europa occidental, o sea, más allá del Polo Norte. O sea, las densidades de población allí son bajísimas, bajísimas, y las esperanzas de recuperación de las gentes que viven allí se han cifrado sobre todo en el turismo. O sea, vieron, si esto ha sucedido en la costa, si Paco Martínez Soria fue con sabéis que el argumento de la película es un alcalde de un pueblo de Aragón que va a la costa para ver si puede replicar en su pueblo el triunfo de la costa, ¿no? El triunfo del
de los hoteles, dice, pues si esta gente se está haciendo rica con las suecas, pues a ver cómo llevo yo las suecas a mi pueblo, ¿no? Esa es la historia de la película, que es una comedia, pero en realidad podría contarse como una tragedia también, porque eso es lo que ha sucedido, eso es exactamente lo que ha sucedido en los últimos años. Se ha intentado, con el mantra del turismo, con el maná del turismo, intentar llevarlo a lugares a los que nunca llegó. Y creo que en algunos lugares donde sí que ha triunfado, con efectos catastróficos, porque creo que lo que ha conseguido el turismo en el interior de España, en muchos lugares, ha sido acelerar un proceso de vaciamiento, pero no de vaciamiento demográfico, sino de vaciamiento de las comunidades, ¿no? Ha creado algunos espacios que eran comunidades vivas, pequeñitas, pero vivas, con su gente viviendo, con su gente trabajando, con sus autoridades, sus servicios, su comunidad, su comunidad cohesionada, las ha convertido en cascarones vacíos, en lugares donde la gente va a comer cochinillo los fines de semana, se lo sirve a alguien vestida de Dulcinea del Toboso, en un mesón con letras góticas, ¿no? Eso pasa el fin de semana, y eso es el pueblo, y el pueblo se va convirtiendo en una especie de decorado que cuando se van los madrileños, pues se queda totalmente vacío, ¿no? y se queda desprovisto de todo lo que supone una comunidad. Esto creo que esto ha generado unas falsas esperanzas enormes en un montón de sitios, y creo que ha estado en el centro de un equívoco que yo querría lanzar aquí al final como una pregunta tanto, no sé si provocadora o como de abogado del diablo, o que intento también poner más problemas en los problemas que hay. ¿Y si estamos equivocando el tiro? ¿Y si el problema no es tanto la despoblación como el enfoque que nosotros damos a ello? Es decir, igual el problema no es que en un sitio vivan poca gente o mucha gente. Igual el problema es la igualdad entre los ciudadanos. Es decir, igual el problema no es... O sea, igual las políticas que hemos enfocado durante todos estos años en intentar fijar población, en intentar que la gente no se vaya y en intentar que se atraiga gente joven, como pasó, por ejemplo, con Bubierca, ¿no? Donde se hicieron muchas infraestructuras y muchas inversiones y solo consiguieron que la gente se fuera antes. Es decir, esto es una cosa que está constatada en muchos lugares de Aragón y de Castilla. Cuando haces grandes infraestructuras de comunicación, facilitas la huida de la gente. Si antes se iban 2 al año, después con esto se van 20, se van de 20 en 20, ¿no? Porque ya tienen la vía de escape, la tienen mucho más segura, ¿no? En lugar de asentar población, ¿no? Y si en lugar de concentrarnos en qué hacer para redistribuir esa población o para revertir el declive demográfico en muchos lugares, no lo enfocamos desde un punto de vista mucho más político en el sentido de que quizá un país rico como España, y España es un país rico, es decir, eso no lo podemos negar, y los flujos migratorios que recibís aquí en Canarias lo demuestran. Quiero decir, si no fuéramos ricos, no vendrían a estas islas, vendrían a otro sitio. Quiero decir, estamos en el lado que tiene los recursos del mundo. ¿Por qué no redistribuimos o pensamos estos recursos para garantizar una igualdad? Para garantizar, decir que bueno, pues nuestro territorio es así, la historia nos ha hecho así. O sea, aquí hay gente que vive amontonada en una ciudad, y aquí unos pocos que están dispersos en estos lugares. ¿Por qué no nos proponemos como horizonte que los que viven dispersos no se sientan ciudadanos de segunda, o de tercera, o de cuarta? Es decir, que se sientan integrados. Integrados no solo como ciudadanos que tienen acceso a servicios básicos y elementales a los que tienen derecho por mera ciudadanía, ¿no? y porque sí, nada, o sea, porque no hay que cuestionarlo, evidentemente, sino ciudadanos también integrados en la conversación, ciudadanos sabiendo que lo que les preocupa a ellos nos preocupa a todos también, y que estén sus preocupaciones en la agenda política. Es decir, ¿por qué no integramos, no hacemos un esfuerzo integrador mucho más allá de lo que de las fantasías que podamos tener más o menos fundamentadas, de intentar revertir un declive que en muchos casos, como en el caso de Bubierca, sabemos que no va a funcionar?
Sabemos que no va que Buyerka nunca va a recuperar esa población y que en muchos lugares mucho más vigorosos que Buyerka, lugares que incluso son capitales de provincia y que son espacios en apariencia dinámicos, también están entrando en un declive y probablemente ese declive no sea reversible. ¿Por qué no cambiamos el foco? ¿Por qué no lo planteamos desde un punto de vista de derechos políticos? O sea, yo creo que si dejamos de fantasear como el Paco Martínez Soria, que se va a la Costa del Sol para intentar traer a las suecas a su pueblo, y si dejamos de intentar buscar el maná en cualquier sitio y decir, bueno, ¿qué es lo que nos va a hacer, qué es lo que nos va a traer la prosperidad? ¿Cómo traemos a los suecos a nuestro pueblo, ¿no? Si dejamos de preguntarnos eso y nos preguntamos cómo, que no es fácil, es decir, no creo que sea una cosa fácil ni probablemente sea algo que se pueda conseguir ni a corto, ni a medio, ni a lo mejor a largo plazo, pero sí puede ser un horizonte al que podemos mirar. ¿Por qué no planteamos esto como un tema de derechos políticos, de igualdad de ciudadanos? Y eso nos concierne a todos, porque creo que un país no puede ser vivible si hay una parte de esos ciudadanos que se sienten ciudadanos de segunda, que se sienten excluidos de todo lo que ocurre en el país, ¿no? Y que sienten que no solo están marginados geográficamente, no solo están aislados geográficamente, sino que también lo están en términos de derecho, en términos de acceso a la conversación pública, en términos de que nos importe lo que hacemos, ¿no? Yo creo que si cambiamos un poco esa perspectiva, creo que estos debates se van a enriquecer. Y eso es una aportación que podemos hacer desde la mitología, sabiendo lo que importa, sabiendo lo relevante que es para mucha gente, como lo era para mi abuelo y como seguramente todos conocéis casos parecidos, si no vosotros mismos lo sentís igual, lo relevante que es toda esta cuestión en términos sentimentales, ¿no? Si aplicamos ese foco, que ese foco lo da la literatura, lo da el arte, lo da la perspectiva, lo da mirarlo con un poco de fantasía y de cariño poético. Creo que todos estos foros que tenemos se pueden enriquecer y pueden orientar la política hacia un sitio que a mí me parece mucho más interesante como ciudadano. Quiero decir, me parece mucho más relevante y también mucho más difícil, mucho más arduo. Creo que probablemente sea mucho más fácil plantear inversiones y jugar con partidas presupuestarias que plantear algo que roza casi lo metafísico y que requiere de una participación ciudadana mucho mayor, ¿no? Pero creo que merece la pena. Creo que esa es la aportación que me gustaría que se hiciera desde la literatura, que los intrusos y los chivatos, los polizones como yo, podemos hacer en estos foros, que es traer esa aportación, esa mirada e intentar cuestionar, e intentar enriquecer el debate hacia ese lado. Así que esa era mi misión, darle un poquito, una perspectiva, una pincelada, para empezar, para que luego ya os pongáis a hablar en cosas serias y os pongáis a hablar de cosas que de verdad tienen sustancia, y yo os he echado un poco de literatura, pero espero que no haya sido literatura mala y espero que haya sido literatura que pueda permitir, inspirar, pensar y sobre todo no perder la perspectiva de que este debate es importante para mucha gente, ¿no? Y es relevante y configura en buena medida y explica este país, España. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Podemos aceptar 2 preguntitas para si alguien tiene alguna cuestión a Sergio. Tenemos, 5 minutitos. Si 1 o 2 preguntas podemos aceptar. ¿Alguien quiere preguntar algo? No he abierto no por ánimo dictatorial, sino porque creía que me había pasado de tiempo. O sea, no creáis que quiero cercenaros el debate. Pues nadie. Ay, gracias. Gracias. ¿Nadie? Pues al café. Gracias. Sí, así que había un caballero ahí.
Perdón. Hola, Hola. Antes que nada agradecer tu comunicación, aunque literaria lúcida, ¿no? Que es interesante, ¿no? Gracias. Por hacer un paralelismo con estos territorios insulares que son prácticamente un mosaico de realidades distintas y complejas, me llama mucho la atención el hecho de que está vaciada pero no está aislada. El pueblo de... O sea, y a veces solemos ir rápido y decimos, está vaciada porque está aislada. Y resulta que la realidad, parece que hay otras realidades ocultas que no tienen que ver con el aislamiento territorial. ¿Tú cómo analizarías ese caso? O sea, desde el punto de vista, ¿qué intuyes? No como científico, sino como literato, como comunicador. ¿Qué pasaba ahí que estando comunicada está aislada, ¿no? O está vaciada, ¿no? O sea, esto es un fenómeno que se da... está muy estudiado lo de los espacios periurbanos, ¿no? Y Bubierka podría pertenecer un poquito a ese lugar, a ese espacio periurbano, es decir, está demasiado cerca de lugares que están dotados de servicios. Es decir, si estuviera probablemente un poquito más lejos, a lo mejor no se hubiera vaciado tanto, pero está demasiado cerca de lugares que lo dotan de servicios. Está a 30 kilómetros de Calatayud, que es un centro de servicios que le da lugares. Entonces, los lugares periurbanos, alrededor de Salamanca, por ejemplo, alrededor de Salamanca hay muchos pueblos en declive a punto de desaparecer, muy cerquita de Salamanca, y se debe a que están cerca de Salamanca. Los que están un poco más lejos no corren ese riesgo de despoblación tan grande. Y eso es una paradoja. O sea, la cercanía a un centro, a un centro urbano relevante te provoca el vaciamiento. En lugar de provocar el crecimiento, lo que provoca es que la gente, en lugar de ir y venir, que podría ser que mucha gente, el caso, dice, bueno, pues yo tengo la casa en el pueblo y voy y vengo todos los días porque está muy cerca, ¿no? Está a 10 minutos, ¿no? Pues eso de que esté a 10, 15 minutos es precisamente lo que acaba al final vaciando, y eso está muy estudiado, eso lo conocéis bien, ¿no? Los fenómenos periurbanos. Y creo que es peculiar porque no está cerca de una gran ciudad, pero sí que es un lugar, un espacio que no ha sufrido despoblación, salvo en algunos puntos concretos, como en el caso de Bubierka, ¿no? O sea, el hecho de que haya una población asentada durante 2.500 años dice que la despoblación no se ha cebado con esa zona. Pero, sin embargo, fíjate, sí sucede. Pero eso, todo este fenómeno está lleno de esas paradojas. Por eso es curioso ir a los lugares, porque lo que nosotros creemos saber, o los lugares comunes sobre la despoblación, enseguida, en cuanto afinamos una serie de casos, vemos que se desmontan y que es mucho más problemático y mucho más raro de lo que parece, ¿no? Por eso estos foros creo que son muy, muy relevantes para ponerlo de manifiesto. ¿Sí? ¿Por aquí había? Sí, Betancuria. Y Betancuria le pasa eso, o sea, se convierte en un barrio periurbano de Puerto Rosario y es absorbido estando cerca, o sea, estando fácil, ¿no? O sea, y hemos identificado algunos elementos que ya analizaremos después, ¿no? Pero vamos, que sí es curioso que también en Canarias se está dando ese fenómeno. Municipios que están muy bien comunicados, con buen acceso, claro, pero hay una metrópolis que lo fagocita, ¿no? Sí. De todas formas, yo lo que quería subrayar con Bubierka sobre todo es que nunca fue un gran pueblo. Es decir, no ha pasado de ser una metrópoli a ir poco a poco decayendo. Siempre vivió poquita gente ahí. O sea, los registros que tenemos de mayor, en su pico de población, eran 500 habitantes. Es decir, estamos hablando, eso es cuando era una metrópoli, Bubierka. Sí, pero claro, era una pequeña aldea gala de un grupito de gente que siempre resistía y que siempre estaba estable y hasta que ha llegado el siglo XXI y lo ha arrasado, ¿no? Es decir, que la idea que quería transmitir con esto es que en el siglo XXI están desapareciendo muchas cosas que llevaban ahí eones, llevaban ahí un montón de cosas, y estamos viendo cómo desaparecen. Y eso es una catástrofe, quiero decir, eso es una catástrofe de la que no somos conscientes porque desaparecen de forma muy apagada, muy poquito a poco, y no nos damos cuenta, pero es una catástrofe a la que estamos asistiendo. Eso es. ¿Sí? ¿No había nadie? No. Hola. Hola. Sí. A mí me gustaría hacerte dos preguntas. Por un lado, te escuché antes, no durante la ponencia, sino por ahí, que eras pesimista en cuanto a la posible regresión que tengan esos entornos
de la despoblación o que puedan tener una recuperación. No sé si te entendí bien o tenía algún matiz esta cuestión y por eso te quería preguntar si ves que esto tiene difícil arreglo, ¿no? Sobre todo estos que están en la despoblación. Y la segunda, perdóname, pero es meterte en un lío seguramente, pero en todos estos debates que tienes por ahí y que estás acostumbrado, ¿nadie te ha preguntado cómo era, Óscar? Sí, por la España llena. Por la España llena, pues sí, constantemente. De hecho, me propusieron hacer el libro de la España llena. Digo, pues no tiene ningún interés ese libro. Pero no tiene... Sí. A ver, soy pesimista porque creo que es un fenómeno que excede la capacidad de la capacidad política que tenemos en general, global. Creo que para cambiar, para revertir todo, tendríamos que cambiar nuestro modo de vida, pero de una forma radical. Y no creo que estemos dispuestos a ello. O sea, no creo que estemos dispuestos a cambiar la forma en la que consumimos, la forma en la que comemos, la forma en la que nos relacionamos con el campo. O sea, podría revertirse si se produjera una revolución leninista y un Lenin empezara a poner planes quinquenales. Y quiero decir, a la fuerza todo se puede. Yo creo mucho en el poder de la fuerza bruta. Yo creo que las dictaduras más totalitarias son las más eficaces a la hora de poder cambiar las políticas porque las pueden imponer a cañonazos. La democracia juega con la persuasión y juega con unos planes mucho más sutiles y juega en unas sociedades mucho más complejas donde los efectos son mucho más difíciles de ver y de matizar. Pero bueno, pero eso no quiere decir que crea que no haya que hacer nada, al revés. Yo abogo por una intervención pública constante, ¿no? Y por un activismo también constante, pero también siendo realistas de que no vamos a ver milagros. Y sobre todo desconfío mucho de quienes prometan milagros. Es decir, creo que hay que ver que lo importante es que el debate siga, que estemos movilizados y que seamos conscientes de tanto de lo pequeño como de lo grande, ¿no? Pero sin volvernos locos y sin que nadie prometa que en 20 años esto va a estar arreglado y que los pueblos que están ahora en declive van a tener una vida estupenda. Pues no parece probable. Es decir, pero bueno, pero eso no quiere decir que nos tengamos que desmovilizar en ese caso, ¿no? No sé si ha sido satisfactorio. ¿Estamos? Estamos ya. Me dicen que ya. Me dicen que ya de ya. Pues nada, muchas gracias. Gracias.